Buenas hermanos y amigos, hoy con el mensaje ¿somos la generación del arrebatamiento? Vamos a orar. Santo y bendito Señor, gracias Padre por el privilegio que nos brinda de poder predicar tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, oh Padre, a ser un instrumento de bendición, de comunicación de tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor, en este tema controversial, si se quiere, Señor, tratando de despertar, de tener una visión espiritual de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy el tema lo hemos titulado ¿Somos la generación del arrebatamiento? Un tema conflictivo porque sabemos que Dios y solamente Él sabe el día y la hora de los acontecimientos proféticos. Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra algunas señales que estudiando podemos nosotros ver o identificar qué tiempo profético estamos viviendo. La finalidad no es traer controversia y mucho menos decir una fecha o acercarnos a ella, pero sí entendemos que la palabra nos da pinceladas de que este acontecimiento, a nuestro juicio, al estudio que hemos realizado del mismo, está por suceder el gran acontecimiento del levantamiento de la iglesia. Decimos esto por lo siguiente. Yo sé que las generaciones pasadas, empezando desde la generación de los apóstoles, los discípulos y los primeros grupos cristianos, estaban en la espera de la llegada, del levantamiento de aquella profecía, aquella promesa que Jesucristo le había hecho, de que Él vendría a buscar, que iba a preparar morada en los cielos y luego venía a buscarla a su iglesia para llevarla a vivir junto con Él. Pero han transcurrido más de 2000 años y esta promesa del Señor no se ha cumplido. Entonces, ¿por qué creer que nosotros seremos la generación del arrebatamiento? Es imposible conocer este tiempo que Jesús se refería. ¿Podemos conocer algo sobre eso? Bueno, hoy precisamente voy a puntualizar sobre algunos capítulos y versículos de la Biblia que nos hace entender que estamos viviendo en el tiempo, en la época, en la generación del arrebatamiento. En estos tiempos era imposible en el tiempo pasado, pues conocer la generación a que se refería Jesús. Porque en Mateo 24:34, que dice, Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta que no se cumpliera la profecía más importante y principal para el regreso de Cristo que establecía en el libro de Isaías, capítulo 66, del versículo 8 al 9. Lo que presupone que para que se cumpliera la profecía de su regreso, primero debía conocerse esa profecía clave. O sea, previamente había que tenía que suceder una profecía antes del regreso de Jesús a buscar a su iglesia. Por eso, en Mateo, lo primero que debía conocerse esta profecía, en Mateo 24:32, dice,
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es importante entender que estamos frente a un libro profético y tiene que interpretarse de esta manera, tomando en consideración cada una de estas palabras. Por ejemplo, cuando dice de la higuera aprended la parábola. ¿Qué es la higuera? La higuera es Israel. Israel, el pueblo de Dios, es la higuera. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, buscando en Oseas 9:10, dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Fruta temprana de la higuera. Hace comparación que la higuera es uno de los textos que dice esto, que la higuera es Israel. También queda confirmado en Deuteronomio 8:8 cuando dice: tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Se refería a la tierra prometida, Israel. Lo dicho de Mateo 24:32, referente a lo que dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿qué quiere decir? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, se refiere a los judíos, a los israelitas. Entonces dice cuando ya su rama está tierna. Tierna es un no nuevo, que haya salido, ¿no? Brotan las hojas, ya comienza a dar sus frutos. Se refiere a ese pueblo. Y sabéis que al ver el verano está cerca, dice la otra parte. Sabéis que el verano está cerca. Cuando ocurre eso, sabéis que el verano está cerca. El verano es Jesucristo. O sea, Jesucristo está cerca. Cuando brote las hojas, o sea, cuando brote y nazca Israel, entonces el verano estará cerca. El verano es Jesucristo. Esto va de la mano con la profecía relevante de Isaías, capítulo 66, versículos 8 y 9, que dice, capítulo 66, versículos 8 y 9, dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dios estaba diciendo que haría una nación en un día. Y esa nación, la única nación del mundo que fue creada en un día, fue Israel. Dios cumplió su promesa. Esta profecía, hermanos y amigos, es clave. Es clave. Israel, a través de Israel se muestra el reloj profético de Dios. Así que aquí inicia, ponga atención, aquí inicia la generación que a nuestro juicio es la generación del arrebatamiento, a la luz de estos textos que hemos leído. Al mismo inicia el reloj profético de Dios en cuanto a su regreso. Y esta profecía del capítulo 66, 8, 9 de Isaías se cumplió en el año 1948, el 14 de mayo, cuando la ONU reconoció al pueblo de Israel como país. Así que a partir de este momento entendemos nosotros que se abrió el tiempo profético que estamos señalando en cuanto al arrebatamiento. La generación que vea nacer la nación de Israel, esa será la nación que será
arrebatada. Esto es controversial, no es algo que es de aceptación para muchos teólogos, pero sí al leer el texto, a profundizar sobre lo mismo, nos damos cuenta de que Dios nos ha plasmado nos ha colocado una proximidad para que la iglesia esté preparada. Ahora, ¿qué tiempo dura una generación bíblica? Ya sabemos que del año 48 hasta la fecha, a nuestro juicio, inicia esta generación que habló Jesucristo, que será la generación que conocerá de su arrebatamiento. Bueno, miren, si no hubiera en la Biblia alguna referencia con relación a esto de cuánto dura una generación, todos podemos especular, decir que puede ser en 1000 años, que puede ser mañana, que puede ser en cualquier tiempo. Eso es verdad, que puede ser en cualquier tiempo, porque solamente Dios sabe con exactitud el tiempo. Sin embargo, la Biblia tiene 3 generaciones bíblicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. 3 generaciones bíblicas. ¿Cuál es? Bueno, la primera generación bíblica es una generación política. Óigame bien, una generación política establecida en la palabra de 40 años. Esta generación política de 40 años era una generación de los gobernantes y reyes. Vemos esto que David, Salomón, Jeroboam II, Joás, Sansón, todos duraron 40 años. Se refiere a un lazo de tiempo donde reinaban 40 años. Eso es una generación política establecida en la Biblia. La segunda generación era una generación profética de 70 años y habla de los 70 años del cautiverio de Israel y la destrucción del templo de 70 años después que Cristo se fue, ¿no? Y además las 70 semanas de Daniel 9, del versículo 24 al 27. Esta segunda generación es una generación profética. Y la tercera generación es la generación cronológica, que va de 70 a 80 años. En Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, y nos vamos, y volamos, dice. Esta generación es la que estamos viviendo, a la luz de lo que hemos leído. Es una generación cronológica, y somos nosotros, nos queda poco tiempo, si tomamos en cuenta lo dicho en estos textos. En el 2018, Israel tiene 70 años, o cumplió 70 años como nación. 70 años como nación. Entonces, partiendo de ahí, es una generación que está llegando ya al final del tiempo o del acercamiento, del arrebatamiento, a la luz de estos capítulos y versículos de la Biblia. Queda poco tiempo para la iglesia ser arrebatada a la luz de estos textos. Ahora, muchos quizás de los que nos están escuchando dirán: ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es aquel evento profético que Jesucristo dijo que iba a acontecer, donde Él iba a regresar y desde las nubes iba a llamar a su pueblo, a todos aquellos que lo han aceptado como Salvador y Señor. Todos los que lo hayan aceptado serán levantados, y los que hayan muerto serán levantados y serán levantados con Él, llevados a las nubes con Él. Y los que estemos vivos seremos arrebatados y estaremos para siempre. O sea, nuestro cuerpo seremos transformados y estaremos con Él eternamente. Así que este tiempo, ese arrebatamiento, es de lo que estamos hablando, este arrebatamiento bíblico. Puedes creer o no lo que estamos diciendo, pero sí es bueno que nosotros analicemos estos textos, porque posiblemente estemos viviendo esta generación. Y si es así, en 1948 hasta el 2018 se completó 70 años. Es decir, esta generación, esta iglesia debe estar preparada. Con razón, un pastor y teólogo conocido dijo:
ya sé la razón, el por qué el acontecimiento de esta pandemia. La iglesia debe estar preparada. Tú y yo, hermano, debemos estar preparados. Amigo, tú debes buscar a Jesucristo. Tú tienes que estar preparado. Sí, preparado para este gran evento, para salir de este mundo, porque a partir del levantamiento de la iglesia, al mundo le espera los momentos más terribles que hayan pasado para la humanidad. Dice la palabra de Dios que luego de esto viene la tribulación y la gran tribulación. 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Oh, santo, no es coincidencia que la palabra de Dios nos haya revelado el tiempo en que se aproxime su llegada. Por su misericordia. Así, hermanos y amigos, en Lucas 21-28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por último, dice Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Soy guardado mediante el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios bendiga a la iglesia. Iglesia, estemos preparadas, sea el tiempo o no que tú consideres. El deseo de Dios es que todas las generaciones estemos anhelando su llegada. A la luz de los textos leídos, entendemos que el levantamiento de la iglesia está cerca. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Oremos. Padre bendito, Padre de amor, a ti la gloria por los siglos, Señor. Revélate a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor, en este momento. Y gracias por tu misericordia. Oh Padre, que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos puedan escuchar tu voz y puedan tomar la mejor decisión de su vida, que es aceptarte como Salvador y Señor. Oh Padre, que la iglesia esté preparada para este acontecimiento maravilloso de tu venida. Jesucristo viene. Gracias, Padre, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están ready? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Él viene. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita,
un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado? Va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Dicen que una nave, mucha gente